Hola, en esta ocasión aprenderemos a crear tablas en Access. En Access versión Office 365. Bien, Access es un programa del paquete de Office, por lo tanto, igual que Word, Excel y PowerPoint, en la pantalla de inicio me presenta opciones como por ejemplo crear una base de datos en blanco, así como también a partir de una plantilla. Las plantillas en este caso son bases de datos prediseñadas en las cuales nosotros solamente podríamos modificar nombres de campos, propiedades de los campos, etc. En esta ocasión pues vamos a crear una base de datos en blanco. Le vamos a dar doble clic a esta opción y aparece esta ventana. En esta ventana me coloca el nombre del archivo y con su extensión .accdb y me ubica una carpeta donde yo puedo cambiar el lugar donde voy a guardar mi base de datos. En este caso yo la voy a guardar en el escritorio y le voy a poner el nombre de biblioteca. Luego le damos clic en el botón de crear y aparecerá automáticamente la primera tabla con un código ID. En este caso tenemos algunas opciones o partes principales que podemos utilizar en Access, como por ejemplo en la ficha inicio, donde me va a permitir ver a mí los diferentes tipos de vistas de una tabla. También tengo la opción de crear, donde yo puedo crear lo que son tablas, puedo crear formularios, puedo crear informes, puedo crear macros. Entonces en esta opción de crear yo puedo crear todos los componentes que existen en Access. Luego nos vamos a venir acá a campos de tabla, que aparece automáticamente cuando creamos una tabla, y la ficha tabla. Estas dos son las que me aparecen cuando creamos una tabla. En este caso vamos a utilizar en la sección vistas, vamos a irnos a la opción de ver. Al darle clic me va a desplegar dos tipos de vistas. Vistas hoja de datos, que es en la que estamos ahorita, que me sirve a mí para introducir datos a mis tablas, y está la vista de diseño, que es donde nosotros vamos a crear todos los campos para la tabla. En este caso le vamos a dar clic en vista de diseño y automáticamente me pregunta cómo quiero guardar el nombre de mi tabla. En este caso le colocaré libro. Vamos a crear la llave principal de la tabla libro y vamos a colocar ID libro. Acá aparece automáticamente autonumeración o autonumérico. ¿Qué significa autonumeración? Que Access va a crear de forma automática la numeración de los códigos del libro de manera ascendente. Si yo despliego el listado de los tipos de datos, vamos a ver acá todos los tipos de datos que contiene Access, como por ejemplo texto corto, texto largo, número grande, fecha y hora, moneda, autonumeración, etc. En este caso lo vamos a dejar como autonumeración y luego vamos a agregar el campo non-lib. Este lo vamos a dejar como texto corto. Y si ustedes se fijan, cada vez que yo agrego un campo aparecen las propiedades del campo. En este caso, en el ID libro me aparece que es un entero largo porque es autonumérico, ¿verdad? Aparecen algunos nuevos valores a la sección de formato y título, que es el que vamos a estar cambiando para cada uno de los campos. En este caso, yo les voy a colocar acá código del libro. En esta situación nosotros estamos colocando el nombre del campo, ¿verdad? Que es ID libro. Pero a la hora de visualizar los datos yo tengo que tener un título diferente, algo que el usuario puede entender. Entonces en este caso yo voy a decir acá que le coloco el nombre código del libro. Al nombre libro me aparecen diferentes propiedades porque el tipo de datos es un texto corto y el tamaño del campo
lo puedo cambiar y le voy a decir que acá el campo va a ser de 100 caracteres. Y el título lo voy a colocar como nombre del libro. Agregaré otro campo, colocaré ID Edit, que esta sería una llave foránea. En este caso, las llaves foráneas, como son autonoméricas en su tabla principal, acá la voy a colocar como número. La voy a dejar como aparece, entero largo, y luego en el título le voy a cambiar el nombre a código de la editorial. Agregaré otro campo, ID autor, que se refiere al código del autor. Lo dejaré como número. Y en el título, código del autor. Vamos a agregar el otro campo que se va a llamar ID género, que se refiere al género del libro. Lo vamos a dejar como número. Vamos a cambiar el título. Código de género. Vamos a poner otro campo que sea cantidad de páginas. Numérico también. Le vamos a poner toda la frase completa. Y por último le colocaremos precio. Y acá lo vamos a dejar como moneda. Y el título será precio. Cuando ya hemos creado la tabla, podemos ir creando aquí más campos, ¿verdad? Damos clic en guardar y él automáticamente guardará la información. Ahora vamos a crear una nueva tabla. Nos vamos a ir a la ficha crear, luego tabla y aparecerá mi tabla 1 por default. Si ustedes se fijan, acá en el panel izquierdo aparecen todos los objetos. En este caso pues ya aparece mi tabla libro y aparece la nueva tabla. Me voy a ir a la opción de ver y voy a cambiar a vista de diseño y a esta le colocaré el nombre de editorial. El primer campo va a ser ID Edit. Lo dejamos como autonumérico y el el título lo vamos a cambiar a código de editorial. Luego tenemos el campo Nom Edit, que sería el nombre de la editorial. Lo vamos a dejar como texto corto. Vamos a dejar con un tamaño de 100. El título, nombre de editorial. Luego vamos a poner dir edit, que sería la dirección de la editorial. Lo vamos a dejar como texto corto, solamente que le vamos a poner 150 de tamaño. Y el título le vamos a colocar dirección de editorial. Luego vamos a agregar el campo teléfono de editorial. Lo vamos a dejar como texto corto y en el tamaño del campo lo vamos a dejar como 9. Ahora vamos a ver una nueva propiedad. Bueno, voy a colocar acá el título, que sería teléfono de editorial. Vamos a ver un campo nuevo que es la máscara de entrada. ¿Y qué es la máscara de entrada? En este caso yo voy a colocar mi máscara de entrada 9999-9999. Con estos números yo voy a obligar al usuario que en el teléfono de la editorial introduzca números y estos números van a estar separados por un guión. Entonces es una forma de obligar al usuario que introduzca solamente números.
Y por último vamos a agregar el campo correo. Este va a ser texto corto y le vamos a dejar acá 70 el tamaño del campo, y en el título colocaremos correo electrónico. Ok, y aquí podemos ir agregando más campos a las tablas, y recuerden que es muy importante cambiarle el título a nuestros campos. Para agregar datos a nuestras tablas, basta con darle doble clic a mi tabla y automáticamente pues me va a aparecer en la vista de hojas de datos. Si nosotros estuviéramos creando nuestra tabla en la vista diseño, pues podemos cambiar acá a la vista de hojas de datos y automáticamente va a aparecer esta pantalla. Si ustedes se fijan acá en el código del género, aparece entre paréntesis nuevo. Eso y está sombreado de negro. Eso significa que nosotros no vamos a digitar nada acá. Y aquí vamos a poner en género, por ejemplo, vamos a poner romántico. Y si ustedes se fijan acá está el número 1. Yo bajo y pongo suspenso. Y él va colocando automáticamente el número. Terror infantil. Y así nosotros podemos ir agregando los diferentes registros a nuestra tabla. Y Access pues se va a encargar de ir enumerando nuestra información. Es recomendable iniciar con nuestro registro de datos en las tablas donde no existan llaves foráneas, como por ejemplo en estas tablas tengo yo acá sexo, tengo género, tengo editorial, ¿sí? Entonces cada vez que yo vaya llenando esta información, como cada vez me va a ir dando un código, ¿verdad? A la hora de que yo quiera, por ejemplo, colocar los datos del libro, acá yo voy a colocar el nombre del libro y acá me va a pedir el código del editorial, el código del autor, el código del género y sus números de página. Como el código de autor y el código de género y el código del editorial ya están creadas, ¿verdad? Me puedo ir al género y yo veo, mi libro va a ser de suspenso. Entonces me voy acá al libro y voy a elegir que mi género va a ser de suspenso. Entonces aquí voy a colocar el número 1. Automáticamente pues ya me puso en celeste para que yo complemente, ¿verdad?, la información. O si quiero cambiar de género, por ejemplo, veamos qué es lo que tengo yo en género. Tengo romántico, suspenso y terror. Entonces me voy aquí al libro y vamos a poner cuando te encuentre. Como mi género va a ser romántico, vamos acá al 1. Voy a poner código 1. El autor que es Nicholas Sparks, yo lo tengo como número 1. Aquí voy a poner 1. Y en la editorial voy a poner el código 3. Y luego voy a colocar acá el número de páginas. Vamos a poner que tiene 450. El año de edición. Y luego pues está el precio del libro, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ir llenando esta información a partir de los códigos que ya he generado en otras tablas. Como por ejemplo, si yo acá tengo en sexo, tengo 1 femenino y 2 masculino. Cuando yo ingreso el nombre del estudiante, por ejemplo acá, ¿verdad?, que tengo a Gabriela Alejandra y acá en sexo 1 es femenino. Carlos Alejandro, tengo el sexo número 2, ¿verdad?, porque era masculino. Entonces, la recomendación es que yo primero llene de registros o coloque registros a las tablas que no tienen llaves foráneas.
En este momento vamos a crear relaciones en nuestra base de datos. Para eso nos vamos a ir a la ficha herramientas de base de datos y acá le vamos a dar clic a la opción de relaciones. Me va a aparecer esta pantalla y acá yo voy a colocar o voy a darle clic a la opción de agregar tablas. En el panel derecho me van a aparecer todas las tablas que yo tengo en mi base de datos. Entonces yo voy a darle doble clic a cada una de ellas. Y yo aquí tengo ya mi base de datos. Bien, esta ya me apareció relacionada porque ya había hecho yo la prueba antes. Pero ¿cómo hacemos las relaciones? Vamos a hacer la nacionalidad con el autor. Vamos a relacionar la tabla autor con nacionalidad. Entonces, si se fijan acá está la llave foránea en la tabla autor y su llave primaria en la tabla nacionalidad. Entonces, yo voy a venir y voy a arrastrar desde ID nacionalidad hasta ID nacionalidad. Y me aparece este cuadro de diálogo que me dice modificar relaciones. Me dice acá que vamos a hacer las relaciones desde la tabla nacionalidad con el campo ID NAC con la tabla autor ID NAC. Vamos a exigir integridad referencial, vamos a actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Qué significa eso? Que si nosotros eliminamos un campo en la tabla de nacionalidad, también va a ser afectada la tabla de autor y que ya no va a tener esa nacionalidad el autor. Le vamos a dar crear y acá aparece ya mi relación. Y esta relación me está indicando que es de una a muchos. Entonces vamos a tener esta relación. Y acá en el de estudiante pues también tengo una relación de unos a muchos, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi relación. El objetivo de una base de datos relacional es que todas sus tablas estén relacionadas. Vamos a terminar de crear las relaciones para que nuestra base de datos quede sin ninguna tabla suelta. Como vemos, nuestra base de datos se están relacionando las tablas. Por ejemplo, puedo colocar acá el sexo está relacionado tanto como con el autor como con el estudiante. Ahora vamos a ver el código del género con el código del género en libro. El objetivo es que ninguna tabla quede suelta. Y acá tenemos la última que va a ser con préstamos. Vamos a ir con ID libro. Vamos a seleccionar ID estudiante. Siempre tenemos que fijarnos que las llaves sean las mismas, ¿verdad? En las tablas que corresponden. Y acá está. Entonces acá está nuestra base de datos relacionada.